Hola, mi nombre es Luce Cortés Antonio y les vengo a explicar el primer tema llamado características y funcionamiento de un transformador. Para llegar a este punto hay que conocer el concepto del transformador. El transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar y disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conducta devanadas sobre un núcleo cerrado del material ferromagnético. Funcionamiento del transformador. El funcionamiento de los transformadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, que al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor producida esta por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro según la ley de Faraday. Si dicho flujo magnético es variable, aparece una fuerza electromotriz en el que el demandado secundario o inducido. De este modo, el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético. Entonces, la tensión inducida en el devanado secundario depende bien directamente de la relación entre el número de espigas del devanado primario y secundario y de la tensión del devanado primario. De dicha relación se denomina relación de transformador. Para los cálculos del circuito o líneas con transformadores se utiliza un circuito equivalente que represente el comportamiento de un transformador real, pero para la mayoría de los casos es suficiente que dicho circuito equivalente represente el transformador en régimen permanente, que para el análisis de los transitorios en el circuito equivalente en régimen permanente no es suficiente. Por lo tanto, es necesario realizar los ensayos adicionales que lleven a un circuito equivalente más complejo. Y estas son los siguientes. El ensayo vacío permite determinar que la impedancia del vacío o impedancia de excitación del transformador y la relación de transformación. Ensayo de cortocircuito. Esta permite determinar la impedancia de cortocircuito o impedancia en serie de transformador. Ensayo de aislamiento. Esta se utiliza en mogómetro o Meyer para medir la resistencia eléctrica entre dos partes aisladas del transformador. Para el siguiente tema explicaremos los tipos de arranque de motores de corriente directa o continua. Estas se clasifican en 4 partes. Motor de serie. En este tipo de motores, las bobinas inductoras y las inducidas están conectadas en serie. La conexión forma un circuito en serie en el que la intensidad absorbida por el motor ha conectado a la red, también llamada corriente de la carga,
es la misma, tanto por la bobina conductora, o sea, del estartor, como para la bobina inducida como del rotor. Número 2. Motor de derivación o motor shunt. Las bobinas inductoras van conectadas en paralelo con las inducidas. Toda la corriente absorbida por el motor en una parte de corriente inducida circula por las bobinas y la otra corriente de excitación por las inductoras. El circuito de excitación está a la misma tensión que el inductor. Motor compu. En este caso se puede decir que el motor es una combinación del motor en serie y el motor shunt, puesto que una de las bobinas inductoras está en serie con el inducido, mientras que la otra está en paralelo con él. Número 4. Motor de excitación independiente. Es como se observa la imagen, distinguiéndose claramente dos circuitos eléctricos independientes: el de excitación o inductor y el de inducido, por lo que podemos establecer según su ley de Kirchhoff. Para el último tema, ahora explicaremos los tipos de arranque de motores de corriente alterna, que en la siguiente se clasifica en 9 partes. El número 1 es arranque directo. Este motor soporta la tensión de la red durante el arranque en el modo de arranque más simple y más seguro. 2. Arranque de estrella triángulo. El motor se arranca conectando sus devanados en estrellas a la tensión de la red. Cuando el motor ha alcanzado cierta velocidad, se cambia la conexión de los devanados al triángulo. 3. Arranque por autotransformador. Este motor se alimenta durante el arranque a tensión reducida mediante un autotransformador. Número 4. Arranque Work-Chopper. Este método de arranque no solamente evita los transitorios de corriente, sino logra un par continuo durante el periodo de arranque sin disminución de su velocidad. Número 4. Bobina. Un bajo factor de potencia del motor en el arranque da lugar a una resistencia más pequeña de la bocina para una reducción dada por la tensión con rotor parado. Número 6. Arranque mediante resistencia en startor. Este método está basado en la reducción de la tensión de alimentación, y la tensión se reduce en función de la corriente absorbida. Número 7. Arranque mediante resistencia en el rotor. Para este tipo de arranque se ha de utilizar un motor con el rotor bobinado. Esto se trata de conectar a las bobinas del rotor bobinado a unas de sus resistencias en serie y cortocircuitadas a una salida. Número 8. Arranque de dos velocidades. También esto se puede utilizar en motores en colección Dalander, que consiste en un bobinado en triángulo con 6 salidas. Número 9.
arranque de 3 velocidades. Estos motores tienen dos devannados que son uno independiente y el otro en conexión Dada-Del. La primera velocidad es la primera conexión. La segunda es la de demandado independiente y la velocidad rápida es la segunda conexión de Dada-Del. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.